Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo Cara a Cara de Biblia Libre. Hace un poco tiempo fui invitado a una iglesia aquí en Houston, una iglesia llamada Intimidad con Dios, bastante cuestionable y de una doctrina bastante polémica. El muy polémico también y muy cuestionable Pastor Miguelito Arrazola. Sí, señores, el político y pastor colombiano fue invitado a dar una conferencia y en medio de sus conferencias, siempre llenas de frasecitas de cajón, de frasecitas de esas que uno pone en la oficina para motivarse todos los días, pura motivación personal, pues hizo una afirmación que me llamó bastante la atención a mí y a mi grupo de trabajo. Él dijo básicamente que el esposo se convertía en el nuevo padre de la esposa. La Biblia dice, por tanto dejará el hombre, no se lo dice a la mujer sino al hombre, a su padre y a su madre para que le va. ¿Qué dice el verso? Y si no a su mujer, los dos serán una sola carne. En el altar, tu papá te deja. Pero como a la mujer no le dice, dejará a tu padre, sino se le hizo al hombre que te está esperando aquí, que dejará a su padre, tú nunca dejas padre, cambias de padre. Cuando tú vienes, te despides tu hija, despídete, bendícela. Este no quiere que se case la hija. Tú vienes y recibes al desgraciado, que no lo voy a poner en vivo para no manipular nada. Ay, el profeta vino y eso es de Dios, eso es de Dios. No. El hombre que te está esperando continúa la paternidad de él. Por eso el matrimonio no es para chamaquitos, es para hombres. ¿Por qué hay fracasos matrimoniales? ¿Por qué hay fracasos matrimoniales? Número uno, la mujer es chica, mujer, no esposa. Número dos, no hay transferencia de paternidad. ¡Oh, por Dios! Pero ¿será esto verdad? ¿Será esto cierto? ¿En qué se basa? Bueno, él se basa en Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí es donde yo digo, contexto. Arrazola está ignorando el contexto histórico y el contexto general, dos de los contextos más importantes dentro de la hermenéutica para interpretar bien un texto. En primer lugar, tenemos que observar el contexto histórico. Cuando la palabra dice dejará el hombre a su padre y a su madre, no está necesariamente excluyendo a la mujer. Cuando él dice que la mujer se excluye porque simplemente el nuevo padre de la mujer es su esposo, está agregando algo al texto que el texto no dice. En ningún momento dice eso. No infiere el texto que la mujer no salga de la protección de su padre y de su madre. Fíjese que también incluye a la mamá, no solo al papá. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y entonces, a la mujer no, porque la mujer no dejó al padre. Y a la madre, ¿cómo queda ahí el asunto? ¿Se dan cuenta cómo la analogía que hace Arrazola no cuadra? Ahora bien, culturalmente, obviamente, el hombre tenía una carga muchísimo más grande que la de la mujer en cuanto a que era la autoridad dentro de su casa en un sentido patriarcal, porque estamos hablando de una sociedad patriarcal. Por eso el texto está escrito de esa manera. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a ver algunas diferencias en cuanto a esto. Y vamos a ver por qué Dios permitió que todo se diera de esa manera. Pero decir lo que está diciendo Arrazola, que el esposo se convierte en el nuevo padre de la esposa, tiene unos problemas éticos doctrinales bastante grandes y profundos, más de lo que pudiéramos creer. Esto no es una cuestión ahí sin importancia, no, señores. Vamos a examinar 3 cuestiones alrededor de este tema que resultan siendo bastante polémicas. Número 1. El padre es en jerarquía superior a sus hijos.
Decir que el esposo es el nuevo padre de su esposa colocaría en una jerarquía superior al esposo sobre su esposa. Y si bien la esposa debe estar sujeta voluntariamente a su marido, así como su marido debe estar sujeto a Cristo, eso no implica que haya una jerarquía, no implica que el esposo sea superior a su esposa en ninguna manera. En cambio, cuando hablamos de padres e hijos, sí implica una jerarquía. Obviamente, el padre está por encima de sus hijos en autoridad y poder. Efesios, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Déjenme pensar, entonces, si el esposo sustituye o es el nuevo padre, honrar al esposo también acarrearía la promesa de ser de larga vida sobre la tierra. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante en este texto y en toda la Biblia. Siempre la Biblia plantea al hijo honrando al padre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nunca nos plantea a un padre honrando a un hijo. ¿Y por qué digo eso? Porque la Biblia sí nos plantea a la esposa siendo honrada por su esposo, pero ya vamos a llegar allá. Lo cierto es que aquí dice que debe honrar a su padre. ¿Pero debe acaso la esposa honrar en el mismo sentido a su esposo? Como dice en Efesios 6:2, pues no. La palabra para honrar en griego es la palabra timá, que significa reverenciar, dar un trato distintivo en gran estima o ayudar económicamente. Y nada de eso aplica al marido. Si bien la mujer debe respetar a su marido y en ese sentido honrarlo, la mujer no debe darle un trato distintivo como si fuera una autoridad superior, honrarlo en el sentido de reverenciarlo y mucho menos ayudarle económicamente al marido. Eso no tiene ni sentido bíblico. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se dan cuenta cómo el marido debe honrar a su mujer como vaso más frágil? No existe eso en la relación entre padre e hija. La hija debe honrar a su padre, pero el padre no tiene que honrar a su hija. Si bien debe respetarla en un sentido general y amarla, pues no tiene que presentar ningún tipo de reverencia especial hacia su hija, en ningún sentido. De hecho, el término para hijo muchas veces es interpretado de la misma manera que siervo o esclavo. Los hijos eran considerados en cierto sentido esclavos de sus padres hasta que cumplían la mayoría de edad, heredaban o se casaban. Eso no aplica a la mujer en el matrimonio en ningún sentido. Además, aquí dice claramente Pedro que las mujeres son coherederas de la gracia divina junto con sus maridos. Y esto nos da obviamente una lección teológica importante, y es que delante del Señor, hombre y mujer están en igualdad de condiciones. Pero no era así entre la hija y su padre. No tiene derechos la hija frente a su padre, pero sí tiene derechos la esposa delante del Señor junto con su esposo. Así que el problema principal que plantea aquí Arrázola es que está colocando a las mujeres en un sentido servil ante sus maridos, y eso no es bíblico. La Biblia enseña que la mujer es ayuda idónea, eso es verdad, pero eso no quiere decir que sea nuestra sierva. Nuestra esposa no es nuestra sierva, no, es la esposa. Génesis, capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda es la palabra hebrea eser, que significa obviamente ayuda, asistencia, pero también significa poder o fuerza. De hecho, esa palabra eser se usa para el mismísimo Señor. Salmo 75, tú eres mi eser, mi ayuda y mi libertador. Y eso no implica que Dios sea un subordinado al hombre, no. Dios ayuda al hombre, pero Dios es superior al hombre. Y hay muchos versículos que usan eser para referirse al Señor como ayudador. Él nos ayuda, pero Él es superior a nosotros. Así que decir que la mujer es ayuda del hombre no quiere decir que la mujer sea inferior o esté bajo las órdenes de su marido. Y finalmente esto es lo que él implica al decir que el marido es el nuevo padre de su esposa. Y es que en el contexto cultural, la mujer sí era una propiedad en aquel entonces, primero del marido y luego del esposo. Sin embargo, en el espectro teológico no es así. La mujer estaba bajo la autoridad total y sumisión a su padre, pero cuando se casaba, o cuando se casa, teológicamente hablando,
entra a formar equipo, a ser el complemento ideal de su marido. Y eso es muy diferente. Número 2. La relación de esposo se fundamenta en un pacto. Si bien las relaciones familiares pueden entenderse dentro del marco del pacto de Dios con la humanidad, con su pueblo y con la familia, no podemos decir que exista un pacto entre el papá y la hija. Eso no existe, eso no es así y eso tendría implicaciones bastante extrañas. Pero sí hay un pacto en la relación entre el esposo y la esposa. Malaquías, capítulo 2, verso 14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La palabra pacto es la palabra berit. Es un compromiso mutuo, voluntario, un compromiso delante de Dios, lo que hace que el matrimonio sea algo solemne, sagrado, vinculante hasta la muerte. Obviamente la relación con el padre es completamente diferente. Y es que las palabras que se utilizan para referirse a la unión entre un esposo y su esposa son muy diferentes a las palabras que se usan para referirse a la relación entre un padre y una hija. O sea, cuando Arrazola termina diciendo esto, lo que está es malinterpretando los roles tanto del padre como del esposo. Y pues esto puede llevar a una cosa terrible, unos malentendidos terribles. Creer, por ejemplo, que el esposo puede comportarse como el papá y regañar a la esposa. Eso no es bíblico, eso no está bien. El papá sí regaña, el esposo no. Tercero, el matrimonio plantea una unidad mística. En Efesios capítulo 5, Pablo comienza a hablar del matrimonio y al mismo tiempo de la relación entre Cristo y la iglesia, y entre Cristo y el Padre, y entre el esposo y Cristo, de una manera bastante especial. Y cuando comparamos lo que Pablo está hablando allí, nos damos cuenta que es muy diferente a la relación de una esposa y su padre. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las mujeres no deben sujetarse a sus padres como al Señor, no exactamente en el mismo sentido, pero sí a sus maridos. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nunca la Biblia le pide a los padres que entreguen su vida por sus hijas o que las amen en el mismo sentido en que Cristo ama a su pueblo. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Obviamente los padres no tienen que amar a las hijas como si fueran ellos mismos, porque ellos ya tienen esposas, seguramente. Así que no tiene nada que ver con esto. No. La relación entre un padre y una hija es muy diferente. De hecho, el problema se soluciona simplemente leyendo unos versículos después, ahí mismo, en el libro de Efesios. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjese cómo todo esto es un misterio. Y está hablando de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia finalmente tienen una relación que es tipificada en el matrimonio entre el hombre y la mujer. La relación entre el hombre y la mujer nos ayuda a entender mejor la relación entre Cristo y la iglesia. Eso es todo, mis hermanos queridos. Pero esto es un misterio y nada tiene que ver el Padre. Y usted me podrá decir, bueno, hermano, usted está hilando muy fino. Esto no es gran cosa, es simplemente un pequeño errorcillo que tuvo este hermano Arrazola. ¿Por qué es tan juzgón? ¿Por qué es así? No sea así, Edgar Escobar. Pero sí es importante, por varias razones. En primer lugar, por una razón ética y moral. Desafortunadamente, como él mismo dice en esa predicación, sí hay muchas mujeres que han sido abandonadas por sus padres y que finalmente terminan buscando en su marido el reemplazo de un padre, y eso no está bien, eso no es correcto en ningún sentido. Una mujer no debe buscar el reemplazo de su papá, debe buscar un esposo, un marido para trabajar en equipo, no alguien que la gobierne, le mande y le diga lo que tenga que hacer y la forme. No, la mujer que se casa ya debe estar formada por su padre y por su madre, obviamente. Debe ser una mujer que tiene absolutamente claro qué es el matrimonio y no debe entrar en una relación matrimonial para que el esposo se enseñoree sobre ella. Predicar este tipo de cosas puede traer problemas terribles a los matrimonios. Por otro lado, los esposos no deben intentar ser padres,
porque eso les daría una autoridad que ellos no tienen. Si bien el esposo sí es cabeza de su hogar y cabeza de su esposa, lo debe ser en el mismo sentido en que Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo amó a la iglesia y se entregó completamente por ella. En ese sentido, el esposo es cabeza de su esposa, amándola y entregando su vida entera por su esposa. Pero predicar como está predicando Arrázola podría dar a entender que el esposo tiene que criar a su esposa, formarla o darles los gustos que ella pida o crear una hiperdependencia de la esposa hacia su esposo que termina siendo absolutamente perjudicial. Lo mejor de todo es que Arrázola está convencidísimo de que él predica súper bien. Mira, yo estoy predicando también que yo mismo me hago una ofrenda. Ay, buen chiste, Arrázola, buen chiste. En conclusión, esto es una falsa doctrina y una mala enseñanza porque, número 1, añade a la escritura un modelo jerárquico que la Biblia no establece ni enseña. Número 2, reduce a la mujer a una especie de niña eterna siempre bajo la cobertura de su esposo. Número 3, convierte al matrimonio en una estructura de dominio y no en una unidad complementaria, como lo enseña la palabra. Y número 4, rompe con la libertad y la madurez que la mujer debe tener en Cristo. Realmente es una enseñanza misógina, perjudicial y que puede hacer muchísimo daño a la iglesia. ¿Pero qué piensa usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios, comparta este video por todas las redes sociales para que no sigan escuchando a este falso maestro, a este impastor Arrázola, y tampoco vayan a esa iglesia Intimidad con Dios hasta que no se predique una sana doctrina, porque vaya si tengo material sobre esa iglesia. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Cara a Cara de Biblia Libre.